La Secretaría de Economía dio a conocer en un comunicado que fue notificada por la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos sobre la intención de Estados Unidos de resolver a través de un panel de solución las controversias en el marco del TEMEC. Las diferencias, y ahí se van a solucionar estas diferencias entre ambos gobiernos en torno a la regulación mexicana del maíz transgénico. Esto después de que Estados Unidos consideró que ciertas disposiciones del decreto presidencial por el que se prohíbe de manera gradual el maíz amarillo y el glifosato podrían ser incompatibles con disposiciones de los capítulos 2 y 9 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Esto referente al acceso a mercados y medidas sanitarias y fitosanitarias respectivamente. Al respecto, la Secretaría de Economía aclaró que no coincide con la posición de Estados Unidos y que se encuentra preparada junto con otras dependencias federales para defender la posición de nuestro país ante el panel internacional y demostrar que la regulación nacional es consistente con los compromisos suscritos en el tratado y que las medidas impugnadas no tienen afectaciones comerciales. En este contexto, el gobierno de Canadá compartió sus preocupaciones con Estados Unidos, por lo que ya evalúa los pasos a seguir en este asunto, que de acuerdo con la Secretaría de Economía podría resolverse el año entrante en 2024. Y para hablar precisamente sobre este tema está conmigo la senadora Ana Lilia Rivera. Muy buenas noches, ¿cómo está? Muchas gracias, buenas noches, a sus órdenes, gracias. Oiga, senadora, pues usted ha estado trae mucho la agenda de este combate al maíz transgénico y al glifosato. En los argumentos que presentan las autoridades de Estados Unidos es que supuestamente la decisión de México de prohibir el glifosato y el maíz transgénico para consumo humano está basado en decisiones que no son científicas, porque en Estados Unidos aseguran que este maíz no representa afectaciones para la salud de las y los mexicanos. ¿Es así, senadora? Efectivamente, nosotros traemos una agenda que ha estudiado durante más de 30 años los efectos no solamente en el mercado, en el control de las semillas, sino también en las afectaciones que a la salud humana tiene el maíz transgénico y los paquetes tecnológicos que lo acompañan, como es el caso del glifosato. Esta agenda nos ha llevado a impulsar y a estar muy pendientes de las normas que pudieran protegernos para esperar un momento como este. Cuando se ratifica el Tratado de Libre Comercio en México, hay un periodo en el que se establece la aprobación y la entrada en vigor. El plazo que se dio entre la aprobación y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio sirvió a quienes conocimos de manera cercana lo que estábamos aprobando para crear una ley de protección al maíz nativo mexicano, puesto que hay una cláusula del TEMEC que dice claramente que una vez que entre en vigor el Tratado de Libre Comercio, nada podrá legislarse que lo contravenga. Nosotros aprobamos la Ley de Fomento y Protección al Maíz Nativo, que lo declara un derecho humano a nuestra alimentación sana y a nuestra cultura, y que lo protege entonces para que en paneles internacionales esta protección a nuestra cultura y a nuestra sana alimentación, junto con la diversidad biocultural de nuestra semilla y su forma de consumirlo, producirlo, distribuirlo, sea también considerado patrimonio cultural y alimentario, nos llevará a otras reglas que el Tratado de Libre Comercio también establece y que México está consciente que firmó. Por ejemplo, nosotros en el Tratado de Libre Comercio, de acuerdo al artículo 24.15 sobre comercio y biodiversidad, establece que cada parte promoverá y fomentará la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica de conformidad con su ordenamiento jurídico o política. Asimismo, el artículo 24.15.2 incluye una disposición que reconoce la importancia de respetar, preservar y mantener el conocimiento y prácticas de los pueblos indígenas y comunidades locales que entrañen estilos tradicionales de vida y contribuyan a la conservación y uso sostenible de su diversidad biológica. Esto quiere decir que los mexicanos nos preparamos para este momento de la disputa por este maíz, que en realidad no es otra cosa más que intereses globales de grandes empresas que han hecho negocios millonarios con el control del maíz y de nuestro mercado y que hoy, bajo estos argumentos de no tener pruebas sobre si se hace daño o no a la salud de los mexicanos, pretenden invadir nuestra soberanía, mantener condiciones económicas que solo a ellos favorecen y que hoy nos van a llevar
a un panel para el que nos preparamos, tenemos con qué defendernos jurídicamente y creo que por el bien del pueblo de México, la salud de nuestro pueblo está primero. En ese sentido, y me parece muy importante que lo mencione, la postura y los argumentos de parte de las autoridades de Estados Unidos y también de Canadá están centradas únicamente en el tema económico y comercial, pero los argumentos que el gobierno de México ha dado para la prohibición de este maíz están más acercados a la línea de preservar la salud e incluso la vida de las y los mexicanos. ¿Podríamos decir que la batalla en contra del maíz transgénico es una batalla por la vida? Es una batalla por la salud, por la vida y por nuestra diversidad biológica que también está protegida en otros acuerdos internacionales y firmados por nuestro país. El maíz, tal y como los mexicanos lo conocemos, tiene 10,000 años de evolución. Esta evolución le ha dado la oportunidad de tener diversas razas y de tener variedades más de las que pudiéramos nosotros imaginar en nuestro país. Son por lo menos 12 razas identificadas, 300 variedades del mismo, que se ponen en riesgo con la siembra de maíz transgénico y que por supuesto sería acabar con estos 10,000 años de evolución biológica. Entonces atentamos contra la vida de una planta milenaria, pero también atentamos contra la vida de los mexicanos que la consumimos, porque por supuesto que el paquete tecnológico que acompaña al maíz transgénico es peligroso y dañino. Si el glifosato es un agente cancerígeno, también lo es los alimentos que se producen con él. Senadora, pero estos serán parte de los argumentos que vamos a presentar. Y senadora, ya para cerrar, parte de lo que dijo la Secretaría de Economía es que para estas mesas, para estos paneles, va a contar también con el respaldo de la Semarnat, de la COFEPRIS, del CONACYT, y también ustedes desde el Senado van a apoyar a la Secretaría de Economía en esta defensa pues, de la soberanía, incluso alimentaria de México. Claro que sí, incluso ya tenemos listos puntos de acuerdo y algunos otros trámites legales que la próxima semana estaremos presentando para respaldar con todo al gobierno, al decreto que ha emitido en pro de los derechos humanos a la alimentación sana de nuestro país, a nuestra cultura y a la protección de la biodiversidad que representa nuestro maíz nativo. No vamos a permitir que los intereses económicos de Estados Unidos y de sus grandes empresas monopólicas hoy se atrevan a querer imponernos a fuerza, a costa de todo, que consumamos maíz transgénico y con glifosato que hacen daño a la salud humana y que atentan contra nuestra soberanía alimentaria. No vamos a permitir que intereses económicos de unos cuantos estén por encima de la sana alimentación de nuestro pueblo. Ok, senadora, y ahora sí, para cerrar, ¿México cuenta con los argumentos legales, económicos, científicos para defender esta postura? Sí, legalmente tenemos la Ley de Fomento y Protección al Maíz que fue aprobada antes de que entrara en vigor el Tratado de Libre Comercio, declarando un derecho humano a la sana alimentación y a la cultura, nuestro maíz nativo, y por el otro lado tenemos las propias reglas del Tratado de Libre Comercio que le facultan a México el diseño de sus políticas de protección a su biodiversidad y, por supuesto, a sus tradiciones y a su cultura. Tenemos argumentos jurídicos, tenemos argumentos científicos y, por supuesto, que los vamos a presentar en estos paneles donde México va a ganar esta batalla. Pues le agradezco mucho por su tiempo, senadora, y estaremos muy pendientes también de cómo evoluciona todo ese tema y esperemos que también nos pueda acompañar para platicar conforme vaya avanzando el tema. Le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias a usted.